Buenos días, es un placer tener Bueno, hoy con nosotros a Juan Navarrete. Bienvenido a nuestros desayunos inteligentes, Juan. buenos días, yo encantado, tú sabes, de estar aquí y de estar a vuestra disposición siempre. Bueno, os lo voy a presentar un poquito, ¿vale? Juan Navarrete es psicólogo clínico, coach personal, formador, maestro de Reiki, sanación espiritual, conferenciante y escritor. Y claro, hoy queremos ahondar un poquito en sus recuerdos, en su vida, en sus proyectos, en eso que no conocemos tanto, ¿no? De los profesionales. Pero para eso, pues vamos a empezar por el principio, con una buena taza de café con la que queremos brindar, pues por aquí, ¿no? Virtualmente. A tu salud, Juan. Buenos días. A la tuya y a la de todas las personas que nos estén viendo. Bueno, ¿tú eres más de café o de té o de zumito? ¿Qué te... Yo el café, yo ese momento ahora de por la mañana del café calentito, recién hecho. Además yo soy de los de café tradicional, a mí no me gustan las cápsulas ni nada de eso, a mí me gusta la cafetera de toda la vida. Qué bueno. Y el café solo, negro, eh, un americano así, de grande, ya lo estás viendo. Fíjate, eso me estampo yo todas las mañanas. Estupendo. Oye, yo también soy de café. Bueno, cuéntanos un poquito dónde naciste. Naciste en Marbella. ¿Qué recuerdos tú Sí. tienes de tu infancia? Pues fíjate, mira, la Marbella en la que yo crecí, pues imagínate lo diferente que es, que era a como es ahora, ¿no? Era una Marbella pues en la que todo era campo y playa, prácticamente. Estaba el casco antiguo, la Divina Pastora, o sea, los barrios más emblemáticos de aquí de Marbella, de siempre. Y entonces, pues era una infancia muy bonita. Yo recuerdo, pues mi infancia la pasaba casi todo el tiempo en la playa. Pues imagínate, pues bajábamos a la playa por la mañana, bajábamos a la playa por la tarde, era todo el día en el agua, todo el día con la arena. Y en invierno que no había playa, pues nos íbamos pues para el monte. Pues el campo era todo. O sea, yo me he criado en la calle Málaga, que es justo a la entrada de Marbella, donde un poquito más allá del hospital, que ahora es el Hospital Quirón, que antes era la Clínica Marbella. Bueno, pues cuando tú llegabas ya a donde está el Quirón y a donde está el ambulatorio, todo eso para arriba era monte y era campo, no estaba ni la cañada, ni toda esa zona de las albarizas, no había nada, todo era monte. Entonces, andabas un poquito y ya estabas en el campo, y si andabas para el otro lado, pues estabas en la playa. Y Claro. así recuerdo yo mi infancia, de Marbella. Dicen, hay un chiste muy bueno que dicen que se sabe la edad que tenemos cuando decimos, ¿ves todo esto? Pues todo esto antes Todo era el campo. monte. Bueno, Pues, es un chiste. ya os habéis enterado de la edad que tengo. Bueno, dicen tus escritos que contar nuestra vida requiere mucha creatividad. ¿Por qué? Ujú. Pues mira, em, los seres humanos hemos nacido con un cerebro preparado para las historias, ¿vale? Ya desde nuestros primeros antepasados ya estamos viendo que nos están contando algo. Tú nada más que tienes que ver que los primeros dibujos que tenemos eh, constancia son los de las cuevas, las pinturas rupestres. Y ahí ya nos estaban contando algo, ¿no? Yo cuando veo esos dibujos me imagino a un clan alrededor de una hoguera, pues compartiendo pues las historias sobre la caza, sobre lo que ha pasado dentro de esos clanes, ¿no? Y entonces los seres humanos necesitamos contar historias. El problema es que contar una historia tiene una técnica y tiene una manera de ser, ¿no? Y yo creo siempre que escribir es el arte de crear espacios comunes. Entonces, el contarte yo a ti mis recuerdos así sin más, creo que no tiene utilidad. Lo importante es observar esos recuerdos desde una perspectiva en la que podamos crear un espacio común y que mi experiencia pueda servirte a ti y pueda ser una experiencia sanadora para los dos. Para mí, desde el hecho de que tengo que esforzarme en rescatar la parte de la historia y los detalles de la historia que son útiles y al contártela a ti tengo que
observarla yo de una determinada forma y para ti, que al escucharla desde la creatividad y desde el punto de vista desde el que yo te la quiero contar, pues que te resulte de determinada utilidad. De hecho, los terapeutas, al fin y al cabo, somos no contadores de historias, sino escuchadores de historias. Y lo que hacemos es, de lo que las personas nos están contando, eh, hacerles ir hacia diferentes partes para que sean capaces de construir narraciones diferentes dentro de sus conciencias y que esas narraciones les permitan abrir un nuevo camino y una nueva experiencia que en este momento son incapaces de ver, ¿no? Entonces, por eso yo creo que contar nuestros recuerdos y contar nuestras historias requiere mucha creatividad porque necesitamos escoger los detalles importantes para crear una conexión con el otro. Claro. Bueno, dicen que un recuerdo se modifica cada vez que se cuenta. ¿Esto Sí, es así es. verdad? Eso es verdad. De hecho, mira, una de las asignaturas que yo recuerdo que más me llamó la atención cuando estudiaba psicología era la de la psicología de la memoria. Porque mm, a pesar de todo lo que nosotros pensamos y de la idea que podamos tener sobre cómo funciona nuestra mente, después cuando la mente se lleva a un laboratorio, el laboratorio nos enseña muchísimas cosas que se salen del sentido común y de lo que nosotros pensamos. Y una de esas cosas que se aprenden es que nuestros recuerdos son simplemente narraciones de experiencias que nosotros hemos tenido. Y que cada vez que los contamos o que cada vez que los recordamos, dentro de nuestra cabeza se han mezclado con otros recuerdos, con otras experiencias, y al final les terminamos añadiendo o restando aquellas partes que queremos recordar o que no queremos recordar, y terminamos confundiéndolo con otras historias de nuestra vida, ¿no? Por eso eh, eh, es importante no fiarnos tanto, ¿no? De los recuerdos que tenemos y de cómo nos contamos la experiencia y la realidad que estamos viviendo, sino aprender a dudar un poco de que una cosa es lo que está sucediendo y otra cosa es el relato que yo estoy construyendo de acuerdo a lo que yo está sucediendo. Que cuando yo cambio el relato, la experiencia también cambia. Entonces Claro. ahí está el truco, ahí está el kit. En no decir, no, pues yo lo recuerdo así, y eso fue así, tal y como yo lo recuerdo, con toda seguridad, porque seguramente ahora lo recuerdas de una forma distinta a como lo recordabas hace unos años, porque hoy eres una persona distinta a quien eras hace unos años. Efectivamente, y muchas veces el mismo recuerdo vivido y recordado por diferentes personas es totalmente otra historia. Totalmente diferente, totalmente, Es totalmente. impresionante. Y tú imagínate esas cenas familiares en las que todo el mundo, pues no fue así, pues fue de esta manera, pues fue. Y en realidad todos están observando la misma realidad, pero desde un punto de vista diferente, ¿no? Como la historia de los tres ciegos y el elefante. ¿Te la sabes esa historia? A ver, a ver. Pues son tres ciegos que nunca han visto un elefante y que un día pues dicen, pues nosotros queremos saber cómo es un elefante. Entonces los llevan a que puedan tocar el elefante, y cuando cada uno de ellos se acercó y tuvo la experiencia, pues el que había tocado la pata pues decía que un elefante era igual que un tronco. El que había tocado la cola decía que un elefante era igual que una cuerda, y el que había tocado el vientre pues que era igual que, que una pared, que un muro, ¿no? Entonces, los tres tenían razón, los tres estaban hablando del elefante, pero cada uno estaba hablando desde su propia perspectiva. Pues eso nos pasa a los seres humanos. Nuestros recuerdos son una forma de mirar la realidad, y cada uno de nosotros va a codificar la realidad y la va a escribir dentro de su memoria de una manera distinta. Entonces todos tenemos la razón desde nuestro punto de vista personal. Claro. Bueno, ¿y qué recuerdas tú de cuando fuiste niño? ¿Fuiste feliz? ¿Tuviste una adolescencia bonita? Pues yo recuerdo una infancia bonita, yo recuerdo una infancia feliz, ¿no? Pues como por todo, ¿no? Porque cuando somos niños hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor que no comprendemos y nos enfrentamos a muchas experiencias por primera vez que nos marcan emocionalmente. Pero yo recuerdo una infancia bonita porque, mira, mi familia y mi casa, eh, mi abuela era una mujer que era como una gallina.
le gustaba tener a todos sus polluelos alrededor. Entonces ella, el terreno que tenía, que era una huerta de las familias de toda la vida aquí de Marbella, ella lo que hizo fue ceder el terreno a sus hijos para que construyesen la casa. Entonces nosotros, mis padres y mis tíos, construyeron un patio de vecinos, pero claro, en ese patio de vecinos todos éramos familia. Entonces yo me he criado con mis primos, con mis tíos, como, como si fuésemos una gran familia, cada uno en su casa, pero todos en el patio, en común teníamos nuestro espacio. Entonces yo recuerdo esas infancias de compartir continuamente ese espacio social que es la familia, convirtiéndose en una gran familia, ¿no? Y compartir ese espacio con los primos, las charlas en el verano a la fresquita en el patio o en la puerta de la calle con los vecinos. Pues recuerdo una infancia así, una infancia que claro que es muy diferente a la que viven hoy los niños, ¿no? Y probablemente muy diferente a la que hayas vivido tú, que vienes de una ciudad que no era un pueblo como Marbella, que ya te digo que Marbella, cuando yo era un niño, era un pueblecito muy pequeño, ¿eh? Claro, Nos conocíamos todos y era todo, salías a la calle y ya te encontrabas con la gente conocida, ¿eh? Era así. claro. Nadie se puede imaginar la Marbella. Las personas que llegan a Marbella ahora no se pueden imaginar cómo era en Marbella en esa época. Estamos hablando de hace unos 40 años aproximadamente, ¿eh? Sí, que Que no es también tanto. ha crecido bastante con bastante facilidad. Muchísimo. Ha Sí. crecido y ha cambiado mucho. Ha crecido y ha cambiado mucho. Bueno, que tu adolescencia, hubieras tenido otro tipo de adolescencia, porque sueles decir que tu niñez, tu adolescencia transitó entre el miedo y el encontrarte a salvo. ¿A qué tenías miedo? Sí. ¿A qué te refieres? Bueno, es que yo era un niño muy miedoso. Mira, me daba miedo la oscuridad, me daba miedo muchas cosas. Entonces yo era un niño realmente miedoso. Yo me acuerdo que en mi infancia las noches me daban miedo, el que llegase la noche, los ruidos extraños, las tormentas. Era un niño miedoso, era muy asustadizo y tenía una imaginación muy, muy creativa. Entonces, pues cualquier ruido se convertía en algo sobrenatural y en algo extraño, ¿no? Entonces, sí era un niño bastante miedoso, a pesar de que por eso te digo que sí recuerdo una infancia feliz, pero una de las partes que yo recuerdo mucho de mi infancia es el miedo, que hasta una determinada edad y hasta un determinado momento no empezó a desaparecer de mi vida ese miedo sin motivo, sin causa alguna, ¿no? Y pues la adolescencia, si te digo la verdad, no la cambiaría porque gracias a las cosas que ocurrieron en aquella época de mi vida, pues eh, me llevaron a conocer el camino del desarrollo personal, porque yo empecé a investigar y a interesarme por el desarrollo personal con alrededor de los 15 años aproximadamente, y todo eso era por el estado de confusión y que trae la adolescencia, ¿no? Eh, mm, yo creo que como cualquier adolescente normal, que piensa que viene de un planeta distinto porque te cuestionas cosas diferentes. No hay muchos tipos de adolescencia. Están desde los adolescentes que lo que les preocupa es gustarle a los demás y al grupo de amigos, o el encontrar novio o novia y cosas de ese tipo. Y yo era un adolescente que me preguntaba demasiado por el sentido de la vida. Quizá porque desde muy pequeño he sido un lector voraz. Yo aprendí a leer con 3 años. Entonces yo empecé a leer mientras los demás niños iban con la cartilla, que en aquella época era la cartilla, después fue el Michu, un poco más adelante, pero en aquella época era la cartilla. Yo iba ya con 4 o 5 años, yo ya iba con libros para leerle a la profesora, a la maestra, porque ya la maestra no me podía enseñar el mame mi momu, porque eso ya era algo. Entonces, claro, yo desde muy pequeño leía, y muy pronto, ¿no? Empecé a leer libros que iban un poco más allá de la edad que yo tenía, ¿no? Entonces, quizá por eso, cuando llegó la adolescencia,
fue un poco complicado para mí porque yo no le encontraba sentido a muchas cosas. Y gracias a eso, pues caí en la investigación y en el camino del desarrollo personal, ¿no? Que es en lo que se ha convertido mi vida al final, porque es un camino que se empieza, nunca se termina, pero, pero al final eh, eso transformó mi vida porque mi vida se convirtió en ese camino Claro. y gira alrededor de eso. Y hablas del sentido de la vida, pero ¿eso qué es? ¿Lo has encontrado? Ay, lo del sentido de la vida, fíjate, eh, pues esas eran las preguntas que yo me hacía con 14 o 15 años, imagínate. El sentido de la vida eh, en todas las terapias, ¿no? Y cuando se estudia la psicología desde puntos de vista más científicos y más desde lo cognitivo, conductual, ¿no? Parece como que se le quita un poco importancia a eso. Pero cuando entramos dentro de las corrientes humanistas, ¿no? En las que el individuo se pone en el centro de su propia vida, nos damos cuenta de que las personas necesitamos sentir que lo que estamos viviendo tiene sentido y necesita significado. Uno de los primeros psicólogos humanistas que fue Abraham Maslow, que curiosamente hay una pirámide que se le atribuye a él y él nunca habló de ninguna pirámide. La pirámide fue una construcción que se hizo después sobre sus teorías, ¿no? Pero él en ninguna de sus obras menciona la pirámide. Él simplemente dice que nuestras necesidades van creciendo y van cambiando conforme se van satisfaciendo. Entonces, cuando pasamos de satisfacer nuestras necesidades básicas y de protección y de seguridad, empezamos a desarrollar necesidades de pertenencia a un grupo. Y cuando esas necesidades de pertenencia están resueltas, necesitamos destacar dentro del grupo, necesitamos tener autoestima. Y cuando ya esa autoestima y ya esa visión de nosotros mismos y esa relación con nosotros mismos desde el amarnos y desde el querernos está satisfecha, entonces necesitamos ir un poco más allá y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y esto para qué? Necesitamos autorrealizarnos. Y para autorrealizarnos necesitamos tener la sensación de que lo que hacemos tiene un sentido, tiene un significado, eh, porque si no se pierde el por qué estamos viviendo. Eso tiene también que ver con la arquitectura de nuestra mente y con que somos eh, narradores de historias, como hemos dicho antes, desde que nacemos. Nuestro cerebro, a diferencia del resto de las especies, en la corteza frontal lo que nos da es la capacidad de inventar y de crear realidades y de vivir realidades que no estamos experimentando. Cuando nosotros agarramos un libro y lo abrimos y empezamos a leer, inmediatamente somos capaces de crear una realidad que inexistente, que solamente está codificada en ese libro. Pues nuestra vida también necesitamos contarla desde un punto de vista que tenga significado y sentido y coherencia y que podamos contar dentro de un hilo narrativo que conecte todas nuestras experiencias y todas nuestras vivencias. Como te digo, aunque la adolescencia no fuese el mejor momento de mi vida, yo no la cambiaría porque le da sentido al resto de la historia. Aunque en mi infancia yo viviese desde el miedo en muchísimos momentos, pues tampoco lo cambiaría porque eso le da sentido a mi vida y hace que toda esa experiencia mía sobre el miedo me ayude a conectar con las demás personas cuando se sienten asustadas por algo, ¿no? Y, y eso le da sentido a todo lo que yo hago y a todo lo que trato de hacer y le da significado a lo que yo quiero construir en mi mundo, ¿no? Y en mi vida. Y tú todo esto te lo planteabas de pequeñito. Y hay gente que con 40, 50 años ni siquiera sabe de nada. Y de repente un día se A pide, ver, ostras. eso es una gran ventaja y una gran desventaja. Piensa algo. Yo muchas personas que he conocido que han entrado en el mundo de la espiritualidad o del crecimiento personal, cuando entran dicen, si yo estaba mejor antes, digo, Sí, no, no estaba mejor antes, era menos consciente, sí, pero no estabas mejor, tenías los mismos problemas, los mismos miedos,
Lo que pasa es que ahora te das cuenta y ahora le buscas una solución y le buscas un sentido, porque el problema es eso, es que le buscamos solución a todo cuando en realidad lo que le tenemos que buscar es sentido. Es decir, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Para qué? ¿Y esto hacia dónde me lleva el sentir esto? Y dejar de estar huyendo siempre de todas esas emociones que no nos gustan y de todas esas experiencias que creemos que están ahí para hacernos daño, cuando en realidad simplemente están para hacernos avanzar, para ensancharnos como personas y para hacer que nuestra conciencia se vuelva más amplia. Eh, y, y nosotros no podemos tener una buena relación con nosotros mismos ni con el mundo en el que vivimos sin una conciencia expandida, porque somos seres de que tenemos una conciencia que va más allá de la simple supervivencia. Entonces es Claro. mejor eh, aprender a conectar con esa parte nuestra, aunque a veces se convierta en algo, decía, si todo fuese tan simple y si todo fuese mucho más simple y no me tuviese que estar cuestionando tanto todo, pues todo sería mucho más sencillo. No, era igual de complicado. Lo que pasa que ahora eh, lo haces consciente y Claro, lo conviertes en un motivo para crecer y para avanzar. claro. Bueno, y esto que estábamos hablando, ¿no? De ese miedo que tenías, Mm. ¿dónde y cuándo te sentías seguro? Porque, claro, tenías que... Ay, pues en los libros. Eso lo he explicado yo en alguna de esas de mis biografías, porque yo creo que tenemos tantas biografías como nosotros queramos contar y desde los puntos de vista que queramos contarlos, ¿no? Y yo era un niño de libros. Yo tengo uno de los recuerdos que guardo con más cariño fue cuando yo tuve mi primer carnet de biblioteca. Era un enano, ¿eh? Y iba todos los días a la biblioteca. De hecho, con mi edad no se permitía tener un carnet de biblioteca, porque yo creo que tenía 6 o 7 años y tenías que tener como mínimo, no me acuerdo, pero el bibliotecario me veía allí todos los días y yo todos los días era de las estanterías a la mesa y de la mesa a la estantería cambiando de libros, que yo creo que ese hombre dice, bueno, a este niño le tenemos que, que dejar que se lleve los libros a casa y ya está, ¿no? Entonces, nada, pues mi madre vino conmigo, pues se hizo ella responsable y me dieron un carnet de biblioteca con una foto que era, nada, era un niño pequeño. Y Claro. ese es uno de los recuerdos, el día que iba todos los días, porque ahora te dan el carnet en el momento prácticamente, pero yo me acuerdo que en aquella época tú pedías el carnet y te podía llegar el carnet de biblioteca a los 2 meses, Sí. ¿eh? Que era todo como muy, muy lento. Y yo era todos los días, ha llegado mi carnet, y ha llegado mi carnet, y el día que yo tuve mi carnet en las manos y le dije, ¿ya me puedo llevar un libro a mi casa? Y me dice el hombre, claro, bueno, eso fue el momento más feliz de mi vida, el poder Claro. yo llevarme todos los libros de la biblioteca a mi casa cuando yo quisiera, pues era lo mejor. Eran los mejores momentos. Claro. Mis momentos con los libros, yo creo que eran fabulosos, fabulosos. Y nos has hablado un poco de tu abuela, pero ¿tu abuelo qué pasó cuando se fue? Mi abuelo, mira, mi abuelo era una persona que durante toda su vida fue un hombre muy, muy áspero. Eran de estos hombres que vivió la guerra. Mi abuelo estuvo en prisión injustamente, después, justo después de la guerra civil. Lo acusaron de ser rojo, de haber estado en el frente de escopetero, uno de los señoritos de la época, y lo acusaron, y junto a él y a un hermano estuvieron en el penal de Málaga, estuvieron presos. Al hermano lo fusilaron, a mi tío abuelo lo fusilaron, y él no, a él lo soltaron, ¿no? Pero a partir de ahí, claro, son experiencias y vivencias muy duras y muy difíciles que yo creo que hace que también las personas, esa sensibilidad o esa capacidad de mostrar cariño o ternura a los demás, pues que uno las oculte, ¿no? Porque es un mundo duro y difícil el que tienes que vivir. Sin embargo, era muy, muy, muy pendiente siempre, ¿no? De nosotros, de los nietos. Y yo tenía con él una relación muy estrecha. Yo recuerdo que cuando él iba a cobrar su pensión, él iba todos los días, todos los primeros los primeros de mes al banco y era el primero de la cola.
siempre. Y entonces ya empezamos nosotros a decirle, abuelo, que no vayas tú solo al banco porque vayan a atacarte un día cuando tú salgas o cualquier cosa, que era ya un hombre con 90 y pico años, ¿no? Y recuerdo que justo el día que quedé yo con él para ir a cobrar la pensión, ya no pudimos ir porque aquel día mañana me amaneció enfermo, ¿no? Entonces lo ingresaron y estuvo unos días enfermo y yo recuerdo que yo todos los días iba a visitarlo y estaba pues justo después de la hora del almuerzo, me iba corriendo al Hospital Quirón, que era en aquella época la clínica Marbella, me quedaba con él en la habitación hasta que volvían a llegar pues mi madre o mi tía o mi padre y iban llegando. Entonces yo todos los días estaba allí con él. Y el día, un día justo antes de irme, cuando me iba a ir, me agarró la mano y me acercó y me dijo que, me dice, Juanito, que te quiero mucho, me dijo. Y yo dije, uy, y hasta mi madre y mi padre se quedaron todos como, esto qué raro ha sido. Bueno, pues aquella tarde, pues él ya cayó en un sueño y ya no volvió a despertar, ya aquella tarde falleció, ¿no? Entonces, esa experiencia también son de estas experiencias que uno guarda para siempre, ¿no? Porque eh, nos dice, hay algo que las personas sienten y hay algo que va más allá de lo que nosotros vemos y de lo que nosotros oímos. Y, y una persona que y cuando yo me fui me lo dejé tal y como estaba los días anteriores, que es que no es que había empeorado su estado de salud ni nada, y que sin embargo algo en su conciencia se iluminó y le permitió romper toda esa coraza de ternura que nunca había expresado y la expresó pues en esas pocas palabras que se quedarán conmigo pues para el resto de mi vida, ¿no? Y esas son experiencias pues que le dan sentido a, a lo que nosotros hacemos y nos damos cuenta de lo importante que es el estar acompañando a las personas, el, el, el quitarnos la coraza nosotros porque un simple te quiero, un simple gesto de cariño, un abrazo, eh, puede cambiarle la vida a alguien. Y para eso tenemos que aprender a renunciar a esa coraza y poner nuestra vulnerabilidad y nuestra sensibilidad encima de la mesa, porque de verdad que la vida no es tan larga como nosotros pensamos y no tenemos por qué esperar a llegar a ese último momento para, para poder decir esas cosas, ¿no? Claro, totalmente. Los abuelos deberían ser eternos. Ay, sí, yo tengo unos recuerdos. Yo conocí a todos mis abuelos menos a una que falleció antes de que yo naciese. Pero yo después, como te he dicho, hemos vivido en un patio. Mi abuelo, mi abuelo paterno, cuando mi abuela murió, ellos son de Guaro, eran de Guaro, de aquí cerquita. Y cuando mi abuela murió, se vino a vivir con mi madre. Entonces, en el patio vivían mis abuelos paternos y mi abuelo materno vivía con nosotros en la casa. Entonces yo me he criado Claro. con mis abuelos y eso es una experiencia mágica, eso es maravilloso, sobre todo cuando son abuelos eh, buenos, ¿no? Y que están Me todo el cuidan. día cuidándote y jugando y ese recuerdo nunca se irá. Yo tengo muchísimos recuerdos de mis abuelos, de mi abuela, de mi abuelo, de mi otro abuelo, porque tuvimos una infancia muy bonita porque vivíamos con ellos, vivíamos todos juntos en la misma casa. Claro. Y cambiando así un poco de luz a sombra, ¿no? ¿Cuándo empiezas tú a darte cuenta de que todos tenemos ahí por ahí alguna trauma, alguna sombra? ¿Y cuándo empiezas a rescatar tú las tuyas? ¿Cuándo te das cuenta? Pues, pues fíjate, precisamente ahí en la adolescencia, en esos conflictos entre la imagen que queremos proyectar, cómo queremos que los demás nos vean, o qué es lo que nos da miedo que los demás vean en nosotros y quienes nosotros somos realmente. Ahí se genera un conflicto enorme, lo que nos han dicho que está bien, lo que nos han dicho que está mal, lo que
sin darnos cuenta y no tan directamente y de manera inconsciente se nos ha transmitido que está bien o no está bien expresar. Todo eso al final lo vamos cargando con nosotros. No es necesario tener una experiencia traumática cuando somos niños para llevar una herida y cargando con ella, ¿no? De hecho, los chamanes, todo lo que es el cuerpo del chamanismo, se construye alrededor de la atención. Y cuando nosotros somos niños, y de la conciencia, claro, eh, cuando nosotros somos niños, nuestra atención no tiene la capacidad lógica de cuestionar el mundo, simplemente aceptamos todo aquello que nos está llegando. Y solamente tenemos una motivación, y es la de sentirnos queridos, sentir conexión emocional con los demás, porque nuestra supervivencia va a depender de esa conexión emocional. Entonces, cada vez que hacemos algo y somos desaprobados, o cada vez que percibimos una desconexión emocional con las personas que se suponen que nos tienen que cuidar, pues nosotros sufrimos y tratamos de corregir nuestro comportamiento, porque no somos capaces de distinguir entre dónde está el error en nosotros o dónde simplemente pues la otra persona tiene sus propios problemas y sus propias preocupaciones y que su desconexión emocional no depende de algo que nosotros hayamos hecho, ¿no? Entonces, vamos creando una historia, un conjunto de normas que nos impiden expresar y ser quienes nosotros somos, ¿no? Yo luchaba mucho por ocultar mi sensibilidad, mi vulnerabilidad, hasta que me di cuenta de que eso era el mayor poder que yo tenía, ¿no? Que me costó, que eso es algo que cuesta años y años de lucha con uno mismo, eh, y de liberación de los patrones y de las ideas que nosotros queremos que los demás guarden sobre nosotros, y cuesta muchísimo, pero ahí es donde empieza. Era esa lucha con esa luz, porque no las sombras siempre tienen por qué ser oscuras, hay sombras que son luminosas, son partes luminosas de nosotros que no queremos mostrar o que no queremos ver o que queremos ocultar, y hasta que no las aceptamos no se convierten en algo valioso para, para los demás. Y fue ahí, fue a la hora de reconocer mi sensibilidad y mi vulnerabilidad lo que me ayudó a darle mucho más sentido a lo que yo hago, que es trabajar eh, con crear espacios comunes en los que la conciencia del otro pueda ampliarse. Eh, Claro. y todo eso te lo da aceptar eso. Sin aceptar tu propia vulnerabilidad, no puedes ayudar a otra persona a aceptar la suya. Totalmente. ¿Y cómo podemos detectar si algo nos ha traumatizado o cómo saber cuál es nuestra sombra? Pues eso es complicado, porque la sombra precisamente de lo que se nutre es de la ocultación, porque como Claro. es algo mío que yo no quiero ver, pues normalmente lo que trato es de proyectarlo en, en el otro. Entonces la mejor manera y el camino más claro para poder encontrar cuál es nuestra sombra, porque nuestra sombra al final se convierte en un autosabotaje, ¿vale? O sea, todo lo que no aceptamos de nosotros se convierte en una lucha contra nosotros. Había una autora, Debbie Ford, que hablaba mucho sobre la sombra y decía, la sombra es como una pelota de playa. Dice, tú te metes en el agua con ella y tratas de hundirla debajo del agua. Y la pelota siempre está empujando hacia arriba. Sí, Entonces, tu sombra es esa parte de ti que tú no quieres que se vea, pero que siempre está empujando y claro, buscando una manera de mostrarse. Entonces, eh, todo se convierte en un conflicto y en una lucha con uno mismo. Y como yo no lo quiero ver en mí, pues lo que hago es proyectarlo en otro. O sea, si yo me enfado, en vez de reconocer que mi enfado es mío, yo digo, tú me enfadas, claro. ¿vale? Y entonces, en vez de buscar dentro de mí qué es lo que yo me estoy contando Ujú. para enfadarme, culpo
al otro de mis estados emocionales. Que sí, que pueden suceder cosas entre tú y yo que me lleven a la ira o que me lleven al enfado, pero yo donde tengo que sanar ese enfado es en mí, no en ti, Claro. ¿vale? Entonces esa es una de las formas en las que podemos detectar dónde se encuentra nuestra sombra. Nuestra sombra siempre la vamos a encontrar en los conflictos que tenemos con los demás, en los conflictos que tenemos con la vida. Cuando alguien, tú imagínate, uno de los clásicos de todas las terapias es, ¿por qué siempre termino enredado o enredada en relaciones que terminan siempre igual? Y entonces tú dices, bueno, todo el mundo con el que te relacionas no puede ser igual. Algo tiene que haber en ti Claro. que te lleva a construir ese tipo de relaciones. Pues ahí tenemos una pista. Cuando acusamos siempre a los demás de algo, tenemos que empezar a mirar por la casa propia, donde, en esos rincones donde no nos atrevemos a mirar y donde no queremos ver. Claro. Así que esa es la mejor manera, observar patrones en nuestra vida que se repiten. ¿Por qué todas nuestras relaciones acaban de la misma forma? ¿Por qué yo siempre termino reaccionando de la misma manera ante esta circunstancia? ¿Por qué siempre que empiezo algo, al final lo termino dejando y nunca lo termino? Cuando observamos esos patrones, ahí está nuestra sombra. Ahí está una parte de nosotros que nos está simplemente diciendo, mira que yo estoy aquí y que también soy tú, aunque no te guste. Y que hasta que no te reconcilies conmigo, no vas a ser un ser completo, Claro. que no estás en este mundo para ser perfecto, ni para gustar, estás simplemente para ser tú, y para ser humano, y para errar, y, y para, y para crecer, y ya está, y para tomar conciencia, y y para conectar con el otro, Claro. porque no hay otra razón. La razón de estar en este mundo es conectar con el otro, porque sin el otro nunca nos vamos a poder realizar como personas, Claro. porque no tendríamos dónde mirarnos, no tendríamos en quién mirarnos. Llevas toda la vida viviendo en Marbella. ¿Cómo una Sí. persona tan inquieta interiormente no le ha dado por irse al extranjero? No sé, ¿por qué? Yo esa pregunta se la traslado siempre a quien me la pregunta. ¿Y Ajá. por qué tú te has venido a ¿Y por qué tú te has venido a Marbella? ¿Qué, qué tendrá Marbella? ¿Qué tendrá la costa? ¿No? Eh, Marbella es un lugar maravilloso. Marbella es un paraíso. Marbella es un sitio en que la gente cuando viene, eh, sí, a lo mejor te ofrece menos posibilidades que una gran ciudad, pero sí nos regala otra serie de cosas que nosotros no podemos encontrar en una gran ciudad, ¿vale? Yo en Marbella lo tengo todo. Yo en Marbella tengo el sol, tengo el mar, tengo el amor de las personas que yo quiero. Y, y en realidad, al final, cualquier viaje, eso lo aprendí yo una vez de un maestro que me decía, cualquier viaje externo al final es simplemente una necesidad de un viaje interno. Cuando tú no estás viajando hacia adentro, al final tienes que buscar la forma de moverte externamente para poder recorrer, ¿no? Ujú. Y yo desde muy pequeño he viajado siempre hacia adentro. Entonces quizás sea ese uno de los motivos por los cuales no me he movido, simplemente porque no se ha dado la situación y yo tampoco lo he buscado porque no lo he necesitado, porque al final todo lo que necesitamos está dentro. Eso no quiere decir que no viajemos y que no conozcamos otras culturas, pero, pero como lugar para vivir, yo creo que Marbella me aporta eh, todo lo que yo quiero, Claro. todo lo que yo necesito. ¿Y cómo te defines a ti mismo? ¿Qué destacarías de ti o cuál es tu talento? Uf, bueno, esa pregunta es como, esa pregunta, ahí, esa pregunta me cuesta contestarla, fíjate. Eh, porque, ¿qué destacaría,
¿qué destacaría de mí? Hoy en día, lo que yo destacaría es que la mayor parte del tiempo eh, creo que estoy siendo yo cuando estoy con otra persona. Y ya es, ¿eh? Entonces, creo que esa es una gran cualidad y creo que ese es un gran regalo para la otra persona, que cuando esté contigo, sepa que está contigo, que no está con quien tú quieres que la otra persona vea, ¿no? Ujú. Entonces me doy mucho permiso para, para equivocarme y para mostrar todas aquellas partes de mí que quizá no sean tan aceptadas socialmente, ¿no? Y cuando me sorprendo a mí mismo tratando de ocultar algo o cuestionándome y pensando en qué es lo que la otra persona puede estar pensando de mí o cuál es la impresión que la otra persona se puede estar llevando de mí, ahí es donde yo me cazo a mí mismo y me digo, ves, ahí no, ya te estás saliendo del camino, no estás aquí para gustar, estás para ser tú, porque es de la única manera que podemos construir relaciones reales con los otros, siendo nosotros mismos, ¿no? Y creando espacio para que la otra persona pueda ser ella misma sin sentirse en ningún momento cuestionada por lo que está pensando o por lo que está sintiendo. Aunque lo que pueda estar diciendo y lo que pueda estar verbalizando en ese momento pueda ser una gran barbaridad, pero tiene todo el sentido, ¿no? Hay muchas veces, ¿no? En terapia se presentan muchas situaciones y cuando nuestro cerebro eh, tiene su propia manera de funcionar, y nuestro cerebro está buscando la supervivencia todo el tiempo. Claro. Pensamos que yo hay una pregunta que lanzo mucho y es, ¿a tu cerebro qué le importa? ¿La felicidad o la supervivencia? ¿No? Entonces ahí todo el mundo directamente como que hace clic y se le enciende la bombilla porque se da cuenta, claro, yo estoy todo el tiempo intentando ser feliz cuando mi cerebro lo que está todo el tiempo es tratando de sobrevivir, ¿vale? Y entonces, en ese intento de supervivencia del cerebro y en esa conjunción entre supervivencia y narradores de historias que se ha dado en nosotros, pues imagínate, necesitamos contarnos y decirnos cosas para solucionar nuestras propias emociones y las circunstancias a las que nos estamos enfrentando. Y a veces esas cosas no son nada bonitas. Si las escucháramos diríamos, uy, qué mala persona soy o qué mala persona es esa persona por pensar eso. Y no es así. Simplemente la persona está experimentando un dolor y su cerebro creativamente está buscando una solución que quizá moralmente es cuestionable, Claro. pero que el cerebro no entiende de moralidad, solo entiende de supervivencia. Y que cuando tú observas ese diálogo interno y eres tú, en vez de aceptarlo, es decir, es normal que pueda estar teniendo este tipo de pensamiento, aunque después no los vaya a llevar a cabo, Claro. ¿no? Es como cuando yo he trabajado muchos años de cara al público. Ujú. Mientras estudiaba, trabajaba en, como comercial. Mira, fíjate, trabajaba en óptica durante muchos años y después cambié de la óptica por telefonía. En óptica era fantástico, porque en óptica tú te ponías tu batita, era un comercial, como otro cualquiera, pero trabajábamos con una batita y parecías doctor. Entonces Claro. ahí todo lo que tú le decías a la persona, esta montura, este tipo de lentes, era como si se lo estuviese diciendo una autoridad. Era muy gracioso. Y cuando cambié a telefonía, que eso era la selva, yo decía, madre mía, ¿yo dónde me he metido? Yo dónde me he metido y te encuentras con personas realmente difíciles y sobre todo porque el teléfono, que es algo que pensamos que es un objeto completamente inocente, pero el teléfono genera un estado de ansiedad en las personas muy grande. Entonces te encuentras con personas muy desagradables en determinados momentos. No, no personas desagradables, sino con comportamientos muy desagradables en Claro. determinados momentos, ¿no? Y tú en esos momentos quisieras ahorcar a la persona que tienes delante, Total. ¿vale?
quisieras matarla, quisieras extinguirla, ¿vale? Y entonces eh, no es tan grave pensar eso. Es un mecanismo de defensa, es un mecanismo natural. Obviamente no lo vas a hacer, eh, pero tu cerebro te lleva a veces a pensar cosas eh, simplemente porque el instinto de supervivencia te lleva por ese camino. Y Claro. después, pues nada, te observas a ti mismo con compasión, observas a la persona con compasión, observas tus pensamientos desde la compasión y lo trabajas. Pero, pero Y luego que... ya si eso la ahorcamos. Y luego la ahorcamos. Yo me acuerdo una vez, me reía mucho porque me encontré, mientras yo estudiaba psicología, me encontré con un señor que era psicólogo y estudiaba bioenergética, él practicaba la bioenergética de Alexander Lowen, ¿no? Le digo, ay, pues eso me parece muy interesante, tal, hablaba así con él y me decía, sí, porque nosotros en bioenergética lo que hacemos es tal cosa y tal cosa, y entonces nosotros preguntamos, eh, ¿tú tienes deseos de matar? ¿No? Por ejemplo. Y Sí. a nosotros no nos importa tanto que tú tengas deseos de matar, sino cómo. Apuñalar, envenenar, ahogar. Y yo le decía, ahogar, ahogar. Yo lo que quiero es ahogar. Y se reía, claro, porque son pensamientos que se nos pasan a todos por la cabeza en cualquier momento. Uy, esta persona. Eh, Sí, sí, sí. eh, ¿No? Y, y muchas personas entran en conflicto porque creen que experimentar eso los convierte en malas personas. No, Claro. experimentar eso te convierte en un ser humano como cualquier otro. Y una tendencia que se observa hoy en día en todos los círculos espirituales es esa figura de persona que no pierde nunca la calma y de Claro. que siempre como que parece como eh, que todo, que está por encima del bien y del mal, ¿no? Y ese tipo de figuras, eh, si no son compasivas y si no están ahí desde la humildad, lo que generan es mucho más daño en el otro que sanación. Porque Claro. esa figura, para poder llegar a ese estado, ha tenido que vivir antes el mismo proceso de trascender esas emociones. Entonces, hoy nos encontramos con muchos maestrillos que se han leído un libro de budismo, se han leído o han empezado a hacer cualquier práctica, y entonces ya, pues no sientas ira y todo lo hablan como desde un estado de estar como en una bola Sí, de, sí, sí. de humo, de haber fumado mucho y muchas cosas, ¿vale? Y no es eso, yo creo que ayuda mucho más el mostrarte como un humano que tiene las mismas debilidades que el ser que tú tienes enfrente, que como un ser lleno de virtudes, Claro. que genera un espacio entre donde la persona está y hacia donde la persona quiere llegar tan enorme que crea un estado de indefensión ante lo que yo siento, ante mis propias diálogos internos, ¿no? Claro. Creo que ayudamos más bajando a este plano eh, y, y conectando con el otro de yo también tengo ganas de ahogar a veces Claro. al otro, ¿vale? Claro, totalmente. Y bueno, ¿por qué estudias más allá de la psicología? ¿Por qué no te conformas y empiezas a estudiar coaching, terapias alternativas? Esa pregunta habría que formularla al revés, Ajá, porque yo empecé con las terapias alternativas, ok. yo empecé con el autoconocimiento, con la espiritualidad, después empecé con el Reiki, empecé a explorar muchos caminos de por ahí, empecé con el coaching también, empecé a conocerlo y eso fue lo que me llevó a estudiar psicología, Ah, que como todos los estudiantes de psicología nos llevamos un gran desencanto con la universidad porque claro, lo que aprendes en la universidad es muy distinto de lo que tú esperas que vas a aprender. Claro, aprendes un montón de cosas que no te das cuenta de la utilidad que tienen hasta que no te pones a trabajar y hasta que no amplías, ¿no? Tu horizonte más allá de lo que es el estudio de la licenciatura, ¿no? Yo estudié psicología para poner los pies en el suelo. ujú, A mí la psicología me ayudó a entender eh, que hay una parte de nosotros
de la que no nos vamos a poder liberar nunca jamás, que es nuestro sistema nervioso y nuestros procesos emocionales y nuestros procesos de pensamiento y de la forma en la que funciona nuestro cerebro, y que tenemos que aprender a integrarlo con cualquier otro tipo de práctica. Se habla mucho de el abordaje holístico a, a cualquier tipo de terapia. Y muchas veces cuando hablamos la palabra, decimos la palabra holístico o holística, nos vamos a que lo que necesitamos es irnos a un plano espiritual o a un plano que va más allá de lo que nosotros vemos y tocamos. Y por supuesto que es así, pero holístico también incluye aquello que nosotros vemos y tocamos. Entonces, yo estudié psicología para poder ofrecer un abordaje holístico, porque era la parte que a mí me faltaba, la parte más racional y más científica de la ayuda a los demás. Eh, entonces fue así. Mi entrada fue por lo más místico, por llamarlo de alguna forma, y fue tomando tierra a través de otra serie de disciplinas y de otra serie de aprendizaje. Y, y no lo cambio. Creo que es la manera en la que a mí me ha servido, en ir tomando tierra, porque quizá ese miedo que yo experimentaba cuando era pequeño era porque he sido siempre una persona que he tendido a estar en otros mundos con mi cabeza, ¿no? Si no eran los libros, era imaginándome historias, y normalmente las historias que me imaginaba cuando era pequeño pues eran muy terroríficas, y por eso tenía miedo. Entonces mi tendencia ha sido siempre a estar mmm, enredado en mi mundo interno, y todo lo demás me ha ido ayudando a tener tierra. Hay un pasaje muy bonito que me encanta del libro de Elizabeth Gilbert, Come, Reza, Ama, ¿no? En el que ella cuenta cuando va a Indonesia, tiene una entrevista con un señor que era como un sabio, que era como un poco gurú y que también veía más allá de todo, ¿no? Y le da un dibujo a ella en el que le dice eh, que esté en el mundo como si tuviese cuatro piernas. Me dice, esta es tu forma de estar en el mundo. Y es un dibujo que era una figura que tenía una serie de características, ahora no recuerdo exactamente todo el mensaje, pero siempre se me queda muy grabado en que la figura tenía cuatro piernas y él le decía, tienes que vivir en el mundo como si tuvieses cuatro piernas. No se nos puede olvidar que tenemos que vivir encarnados y encarnándonos todo el tiempo, porque nuestro cuerpo es una puerta de, de algo mucho más grande que nosotros en el mundo. Y si nuestro cuerpo no está bien encarnado y si nuestra conciencia no está bien encarnada, esa puerta no puede servir de nada al propósito que quiere fluir a través de nosotros. ¿Encarnada es enraizada o más? Enraizar el vivir aquí y ahora, en este momento, siendo quien tú eres y aceptando tu cuerpo como lo que es y viviendo en el cuerpo. Si no, al final nos terminamos yendo a nuestra mente. Mira, hoy en día las psicoterapias todas están dando un giro, ¿vale? Hacia las disciplinas espirituales. ¿Mm? Eh, Le quitamos todo el componente espiritual y religioso que pueda tener, pero lo transformamos en una práctica y en una metodología que cualquier persona que no quiera practicar la espiritualidad porque no crea en ella puede beneficiarse de todo esto, ¿no? Hay una de las terapias más modernas de las que tenemos hoy en día, es la terapia de aceptación y compromiso, que empieza de la mano del mindfulness y de un montón de un montón de otros movimientos que lo que se basan es en aceptar, en observar la conciencia es el único camino a tener una mente sana y a tener un estado emocional sano. Y uno de los autores, el fundador de la terapia de aceptación y compromiso,
el mensaje que nos manda es: sal de tu mente y entra en tu vida. La mayor parte del tiempo estamos viviendo en las realidades que crea nuestra mente. Y tenemos que aprender a soltar todo ese flujo de pensamiento que va de un lado hacia otro y aprender a estar en el aquí y el ahora actuando. De hecho, la terapia de aceptación y compromiso en inglés es Acceptance and Commitment Therapy, que las siglas es ACT, ACT, que es actuar, ¿no? Entonces dice, tenemos que dejar de pensar y actuar más y hacer más. Y después va a estar nuestra mente ahí siempre interfiriendo y diciéndonos, ¿y para qué lo haces? ¿Y si lo vas a hacer mal? ¿Y no lo estás haciendo lo suficiente bien? Y nuestra mente va a estar siempre ahí. Pero nosotros le tenemos que decir, bueno, muchas gracias por toda tu información, pero yo estoy ocupado viviendo y haciendo, y es en lo que me tengo que concentrar. Así que tenemos que salir más de nuestra mente y entrar más en nuestra vida, vivir nuestra vida como si tuviéramos cuatro piernas, Claro, en el aquí y el ahora. Si yo estoy contigo, no puedo, si yo estoy pensando en otra cosa, no estoy contigo. Y claro, entonces yo no puedo estar presente. Entonces claro. yo tengo que estar aquí contigo. Y mi mente sigue teniendo su actividad, pero ahora está ahí. Es como un ruido, como una interferencia, como una radio que hemos dejado puesta, o una televisión que hemos dejado puesta y está sonando de fondo, pero no le tengo por qué estar prestando atención todo el tiempo. Y eso es uno de los mayores aprendizajes que podemos lograr, darnos cuenta de que no tenemos por qué prestarle atención a lo que nuestra mente nos dice todo el tiempo, Claro. ¿no? Qué, Que también podemos simplemente dejarla estar ahí y ocuparnos de hacer y de estar claro. presente. Qué cosa más rara, ¿no? Siendo solo un cuerpo, qué distante se ve la mente del corazón de las manos, del acto, ¿no? Es como, pero si solo soy un cuerpecito, ¿por qué está todo tan Pues, distante a veces? pues tú imagínate, pues además es que todo es uno. Claro. Y tenemos la tendencia a confundir cerebro con mente, no. Ajá. Cerebro es un órgano, cerebro es una parte de nuestra anatomía que cumple una gran función y que sin él eh, no podríamos tener mente, pero la mente es algo que va mucho más allá del cerebro. Y la mente vive dentro de nuestro cuerpo. Nuestros procesos inconscientes también son mente. Nuestro corazón latiendo también es mente, haciendo su trabajo. Nuestra respiración también es mente. Y nuestra mente está en todo nuestro cuerpo, se distribuye por todos nosotros. Entonces, por eso necesitamos encarnar, porque nuestra mente necesita un espacio en el que vivir Ujú, y no convertirse en un espacio en el que nosotros vivimos, ujú. sino A ver darle un otra vez espacio. esa frase, ¿cómo es? Nuestra mente necesita un espacio en el que vivir y no convertirse en un espacio en el que vivir, Claro, en el que ¿vale? vivimos totalmente. En el que vivir, porque muchas veces vivimos dentro de nuestra cabeza, imaginando, pensando, interpretando, eh, rumiando continuamente. Y mientras la vida nos está pasando a nuestro alrededor y estamos dejando de ser conscientes de enormes regalos que están sucediendo a nuestro alrededor cada segundo, Claro. cada segundo, cada segundo. Hay un ejercicio que yo planteo siempre en consulta y es: lleva tu atención a los oídos. Y en ese momento pregunto, ¿qué estás oyendo? Y la persona empieza a decir, bueno, pues estoy oyendo la carretera, estoy oyendo las chicharras, estoy oyendo el viento, estoy oyendo tu voz, estoy oyendo mi voz, estoy oyendo la música de fondo, estoy oyendo una puerta que se ha cerrado al fondo. Y digo, ¿y a que todos esos sonidos estaban ahí hace un momento? Y la persona te dice, sí. Digo, ¿y los estabas oyendo? Y dice, obviamente no. ¿Y dónde estaba tu atención? Pues normalmente estaba en el ruido de nuestra mente, pensando en eh, lo que me han hecho, lo que me han dicho, cómo, que estarán pensando de mí, que normalmente está en todo ese ruido. ¿Mm? Y mientras la vida pasando a nuestro alrededor todo el tiempo. Así que
convirtamos nuestro cuerpo, vivir con 4 piernas es convertir nuestro cuerpo en un lugar en el que nuestra mente pueda vivir y actuar y hacer y no permitir que nuestra mente se convierta en el lugar en el que nosotros vivamos. Eso es encarnar, Claro, eso es darle cuerpo a nuestra conciencia. claro. Bueno, y tú principalmente haces psicoterapia, ¿no? Pero cuéntanos un Sí. poquito cuál es tu enfoque, qué es lo que aportas, qué es lo que puedes curar, entre comillas, o ayudar. Bueno, yo no curo nada. Eh, yo creo un espacio común Ujú, eh, y siempre me gusta trabajar desde ahí. Y creo que la psicoterapia, eh, para mí la palabra psicoterapia es una etiqueta, pero si yo fuese más allá de la etiqueta, yo lo convertiría en la palabra abrazo, ¿vale? Creo que un encuentro entre 2 personas tiene que ser siempre un abrazo. ujú. No necesariamente un abrazo físico, y bueno, y menos ahora que no podemos, que tenemos que guardar eh, ciertas normas por la situación que estamos viviendo. No necesariamente un abrazo físico, pero nuestra voz debe ser, todo lo que somos nosotros se debe convertir en un instrumento que abrace al otro. Entonces crear un espacio de compasión y de aceptación en el que tú digas lo que digas, te comportes como te comportes y me muestres lo que me muestres, yo no voy a dejar de abrazarte todo el tiempo. Qué bonito. Eso es para mí la psicoterapia, más allá de la palabra propiamente dicha. Entonces, yo no curo nada, yo creo ese espacio y permito que la persona entre o, o no entre. Eso es decisión de la persona. Yo tiendo el espacio, me conecto con mi propia compasión, intento convertirme en un abrazo y lo tiendo a la persona y le digo, si quiere entrar, entra. Y ese espacio de por sí simplemente ya genera eh, la capacidad de sanarse que esa persona tiene, ¿no? El ayudarle, la escucha, simplemente la escucha es la hospitalidad en nuestros oídos, ¿vale? Si yo me pongo delante de una persona y estoy 100% escuchando y tomando de su narración eh, creativamente los detalles que considero que podría cambiar o que podría observar desde otro punto de vista. Y ahora yo esos detalles se los presento de una manera que pueda observarlos desde la compasión, porque yo puedo observarlo desde la compasión y me esfuerzo en observarlo desde la compasión. Se genera de pronto dentro de la persona un espacio mucho más amplio en el que la persona puede abrazarse a sí misma porque se siente abrazada en ese espacio común. Claro. Y eso es en realidad la curación o la sanación, el llegar al punto en el que la persona es capaz de abrazarse, Claro. de mirarse a los ojos eh, desde el amor incondicional, desde el soy yo y por supuesto que tengo un gran potencial para cambiar y para hacer las cosas de una manera distinta, y, pero tal y como soy ahora, me amo y, y merezco todo el amor y todo el respeto y agradezco ser yo, Claro. el sentirse, eso es algo muy importante, algo que tenemos que practicar, no solamente la gratitud hacia todas las cosas buenas que nos pasan o todas las comodidades que tenemos, sino agradecer por ser tú. Es que tú imagínate de todas las combinaciones posibles que puede haber en una persona y el universo ha elegido la tuya para ser tú. Eso es un regalazo. Totalmente. Entonces, demos todos los días gracias por ser nosotros mismos, ¿eh? Total. A pesar de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, de las cosas que podríamos hacer de otra manera, eh, pero, pero es un regalazo el estar aquí Sí. y vivir esta experiencia desde el punto de vista que solamente puedes vivir tú Claro. y ya está. Con, Fíjate tú qué regalazo.
con esto del abrazo me ha venido la imagen de cuando siempre nos damos un golpe o algo, nos llevamos como la mano de ay, 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 ¿no? Y, Claro, y este del claro. abrazo al fin y al cabo es esa sensación de cuando te duele algo, el otro te tiende esa mano para sostenerte, ¿no? Y poder... Y ayudarte a que tú seas capaz de abrazarte a ti misma Ujú, o a ti mismo, ¿no? Eh, claro. esa es la labor de de un terapeuta desde Tu eh, perspectiva, tu mi enfoque. perspectiva, desde mi enfoque, desde como a mí me gusta hacerlo. Desde Claro. como a mí me gusta hacerlo. Y para poder entender y ayudar a otros, pues bueno, has tenido tú que primero entenderte a ti, ¿no? ¿Qué cosas, por Mm. ejemplo, no entendías de ti? Pues de todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, ¿no? Eh, no entendía por qué. eh, Mira, esto es curioso, esto es gracioso, porque todos cuando empezamos a investigar, a indagar, a obtener conocimiento, no nos damos cuenta de que el conocimiento es solo conocimiento, pero que no sirve de nada hasta que no lo llevamos a la práctica y lo encarnamos y lo convertimos en un acto, en algo real. Y entonces esa era una de las cosas que a mí me costaba al principio. Si yo ya he entendido esto, si yo ya sé Claro. eh, esto, ¿por qué me sigo comportando de esta manera? ¿O por qué no puedo cambiar? ¿O por qué me sigo sintiendo de esta forma? Si yo ya he entendido que lo que piensan los demás de mí no es tan importante, ¿por qué me sigo sintiendo mal? Porque no basta con entender. Eh, Necesitamos convertir ese conocimiento en una práctica para que se transforme en una realidad. Ujú, Entonces, quizá eso, el entender que no por saber ya tenemos todo el camino hecho, que saber es solo eh, girar la llave de la puerta, después hay que abrir la puerta, hay que traspasarla y caminar todo el camino que se nos extiende por delante, pues el saber eso es lo que me ayuda más también en mi trabajo, que era quizás lo que más me costaba en las primeras etapas de mi camino comprender, que no basta solo con saber. claro. En la carrera de psicología tendría que haber una asignatura, ¿no? De autopsicología o autodescubrimiento, ¿no? Sí, claro. Mira, yo creo que el sistema educativo que tenemos se basa en eso. Se basa en mm, meternos dentro un montón de conocimiento. Claro, Y eso es importante, obviamente, ¿no? El saber y el tener y saber cómo funcionan las cosas es importante. Pero nuestro sistema educativo tendría que ir más enfocado al autodescubrimiento eh, y a lo que verdaderamente luego vamos a necesitar en la vida. Enseñamos a los niños que 2 más 2 son 4, que sí. conforme van avanzando de curso, un montón de cosas de las que tú y yo ya ni nos acordamos que las estudiamos, ¿vale? En vez de enseñarles a ser felices y a enseñarles a cultivar la curiosidad, que con eso ya, o sea, si enseñásemos a los niños y convirtiésemos las escuelas y las universidades en espacios en los que se fomenta la curiosidad, ya estarían cumpliendo su propósito porque cada persona estaría automotivada Ujú, para aprender y para mejorar y para ese conocimiento y ese aprendizaje ponerlo al servicio de los demás y se construirían comunidades mucho más cooperativas y en el que el saber es de todos claro, y en el que el saber se convierte en utilidad, no en conocimiento. Y sin embargo, a nosotros se nos valora por la puntuación de un examen, por claro, cuánto sabes y no en por qué utilidad le puedes dar a eso que tú sabes. sí. Entonces, pero claro, tenemos un modelo que está inspirado en la revolución industrial y nuestra sociedad ha cambiado mucho, pero seguimos con un modelo que ya no sirve.
claro. que ya no sirve. Sí, y además también ahora cuando, bueno, ahora y siempre, ¿no? Cuando te relacionas, no te relacionas con un currículum delante. La gente se va a acordar de ti por quién eres, cómo Por quién eres, eres. Exacto. no por cómo te comportas con ellos, no Exactamente. por Y lo que sin haces. embargo, desde pequeñito lo que se nos está diciendo, estudia, 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 que sí que hay que estudiar, claro que hay que estudiar, pero estudia, saca buenas notas, si no sacas buenas notas, hace unos días me tronchaba de la risa viendo un programa de televisión, el First Dates. Sí, ¿Vale? De esto haciendo tapping y te tropiezas a veces y te enganchas a la historia que estaba ocurriendo ahí delante. Y había un chico que dice, yo no me considero una persona muy inteligente porque yo en el colegio sacaba aprobados, raspados. Fíjate tú qué idea sobre sí mismo simplemente porque no tenía buenas notas. claro, O sea, no me considero inteligente porque no sacaba buenas notas. Cuando todos los seres, hasta un árbol, es inteligencia en estado puro. claro, La inteligencia que se expresa de una determinada forma, pero confundimos inteligencia con intelecto claro. o con cultura y no tienen nada que ver. Somos seres inteligentes. Pero si tú vas por la vida pensando que no eres inteligente, pues te relacionas con los demás desde ahí. Claro. Simplemente porque te lo han dicho y porque tú te lo has creído. Qué ¿Vale? O lío sea, tenemos en la cabeza como para que todo claro, funcione bien. claro. Qué Pues difícil. imagínate ese chico el día que descubra que es una persona muy inteligente y muy valiosa a pesar de los aprobados raspados que sacaba en el colegio. Claro. Imagínate el día que lo descubra y se vea realmente quién es. Pues eso, yo quiero que pongan otro programa en Total, el que podamos, en el que podamos verlo. total, porque además se te ilumina el corazón cuando ves esa Claro, transformación. totalmente, 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 Bueno, totalmente. para ir cerrando ya un poquito esta conversación súper interesante, que yo me quedaría otra hora hablando contigo, Yo también, contigo. ¿qué echas de menos de tu juventud y qué cosas echas de más? De mi juventud, Sí, ¿te refieres de hace 2 días o de hace... de ahora porque joven eres ahora también, o sea que... Bueno, vámonos a la juventud de los 20, por Vale, ejemplo. vale, ¿Qué echo de menos de aquella época? Uf, es complicado esa pregunta, ¿eh? sí, Eh, sí, echo de menos que en aquella época tenía más tiempo para pasar con mis amigos, porque sabes que esa época es lo más mágico que hay, esas sí, reuniones de amigos en el parque o donde en el instituto, en toda esa parte. Eso es lo que echo de menos. Y lo que echo de más, pues que lo que echo de más es lo que me gustaría saber, lo que sé hoy, pues que lo supiese aquella persona que yo era cuando tenía 20 años. O sea, echo de más pues todas las historias que habían en mi cabeza que me claro, alejaban de ser yo. Pero bueno, eso es imposible y, y también era necesario que esas historias estuvieran ahí porque son las que al final te terminan llevando por el camino que te tienen que llevar y ya está. claro, Así que bueno, en líneas generales, si miro hacia atrás, pues como depende de cómo me cuente lo que viví, lo voy a recordar de una forma o de otra, pues prefiero recordarlo desde un punto de vista no tanto positivo, sino constructivo. y Constructivo. cariñoso hacia ti, ¿no? Y cariñoso, sí, sí. Compasivo. Cuando miro hacia atrás, sí, trato de mandarle mucho toda esa compasión que he aprendido a ir desarrollando y que sigo trabajando en desarrollar aún más, trato de mandársela a todas esas etapas pasadas, al niño, al adolescente, al, al que se equivocó, al que actuó de una manera que no era la mejor manera con aquella persona. A todos esos momentos trato de mandarles eh, in- la intención compasiva y de perdonarme todas esas cosas.
Y ya para finalizar, eres autor de un libro. Cuéntanos de qué Ujú. trata, cómo se llama, dónde podemos encontrarlo. Pues mira, el libro se llama Espiritual, trae a tu vida tu cielo interior. ¿Vale? Es un libro sobre espiritualidad. Es un libro que yo escribí en el 2013 aproximadamente. Está en Amazon o en mis redes sociales también la gente si entra va a encontrar seguramente detalles de cómo conseguirlo. Eh, y es un libro que cuando yo lo escribí pensando en una escalera, ¿vale? En una escalera que nos lleve a esa parte de nosotros que está conectada con el todo Ujú. y después esa parte de nosotros que está conectada con el todo, como permitirle y cómo despejarle el camino para que entre en nuestras conciencias y en nuestras vidas y para sanarla y para cambiarla. Entonces, ese sería el mensaje principal del, del libro. Eh, Eso, perdona, ¿Cómo accedo? Sí, eso dime, del dime. todo, que yo te entiendo porque más o menos pues entiendo lo que dices, pero para esta gente que nos está escuchando ahora mismo, que dice eso del todo, ¿qué es? El todo. A ver cómo te lo explico de una manera muy sencilla. Tú imagínate eh, que la electricidad, Sí, ¿vale? ¿Tú estás viendo la electricidad por alguna parte? no, No, pero sin embargo sabemos que está ahí, por las paredes, por los cables, viajando. sí, ¿Y cuándo haces la electricidad visible? cuando le doy al interruptor, ¿no? Cuando le das al interruptor de cualquier aparato que esté conectado a la red eléctrica. Entonces, imagínate que el todo, la misma electricidad que está pasando por este ordenador donde nosotros estamos conectándonos y donde estamos haciendo esto, es la misma que pasa por la bombilla y es la misma que enciende las farolas de la calle. La electricidad es la misma, pero Ujú, sin embargo en cada sitio se hace visible de una forma diferente. Bueno, pues imaginémonos ujú. que nosotros somos esas bombillas o esos puntos donde la electricidad se hace visible. Entonces el todo es una conciencia global, unitaria, eh, que se hace autoconsciente en cada ser vivo, de diferentes formas. Pues en un árbol se manifiesta de una forma, en un perro de otra, en un león de otra y en un ser humano se manifiesta de una forma diferente. Pues el todo es ese campo al que todos estamos conectados eh, y que nosotros lo volvemos y lo hacemos visible eh, y autoconsciente. ¿Vale? Pues el libro va de cómo subir la escalera a nivel de conciencia para llegar a una experiencia Ujú. dentro de nosotros de contacto con ese todo y cómo despejar luego el camino para que esa intención muy superior a mi intención personal y humana de mi yo pequeñito, esa intención pueda luego entrar en el mundo sin ningún tipo de obstáculo para sanarlo y para cumplir eh, el propósito que tenía cuando decidió manifestarse como yo, o como tú, Claro. o como un árbol, o como una piedra, o como cualquier cosa que hay. Qué interesante. ¿Mm? Entonces lo encontramos en tu Amazon y en tus redes. O en En Amazon. el Amazon, sí, en Amazon está, en las redes, en el blog escueladeluz.com. Si Ujú. entran ahí, hay algunos artículos que están relacionados con la temática del libro y también hay un apartado donde se puede ir para comprar el libro. Vale, pues con esto nos despedimos. Ha sido un verdadero placer contar contigo Ahí, claro, y contigo. estos son los influencers que necesitamos hoy en día, los que realmente influyen en valores, en Claro, trascendencia, en contacto humano, ¿no? claro. No podemos evitar influir nunca en cualquier sitio, incluso estando solos, ya estamos influyendo. Entonces, cuando influimos desde la intención compasiva,
porque el simple hecho de decidir no aumentar el sufrimiento del mundo empieza por eh, resolver mi propio sufrimiento, para no añadir primero el mío propio y ya después no añadir sufrimiento dañando a otro ser eh, con el que comparto y con el que interacciono, ¿no? Pues si todos nos convirtiésemos en influencers de ese tipo, pues imagínate qué cambio Los pelos tan, de tan punta. grande. Imagínate qué cambio tan grande, ¿eh? Eso sería... Y además es que yo estoy convencido de que vamos en esa dirección Sí, y que aunque no lo hagamos de manera voluntaria, al final la vida nos termina empujando de otras formas para que vayamos caminando en esa dirección. hacia nosotros mismos, que es Hacia nosotros al el final. viaje es hacia adentro siempre. El viaje es hacia adentro. Y la realidad nosotros la sanamos dentro de nosotros, sanando nuestro punto de vista y la narración que construimos acerca de la realidad y de nosotros. Y de nosotros. Pues muchísimas gracias por compartirte, que yo he sentido totalmente que estaba contigo, como me Ay, has contado. gracias. Y ha sido un verdadero placer. Te dejo ya que tengas un buen día, que tienes un montón de cosas que hacer. Y muchísimas gracias por tu tiempo y tu cariño. Gracias, gracias a ti, corazón. Un beso. Nos vemos por las redes. Besito. Chao. Hasta luego. Chao.